Nosotros desde INTA venimos acompañando a un grupo de productores que es de la zona de San Miguel, de la colonia San Antonio. Este grupo está formado por jóvenes, el 80% tiene menos de 30 años, originario de la zona. Todos estudiaron en la EFA que hay en el territorio, en la EFA San Miguel, y ellos están viviendo en sus establecimientos alrededor de la EFA. Y durante hace 3 años que venimos acompañando la parte productiva, y bueno, hoy estamos tratando de cerrar eso con la parte comercial. Hicimos un convenio con el municipio de Corrientes y con el apoyo de Lidercor, digamos, hemos logrado que vengan con su producción hoy acá a la feria en el Parque Mitre. El sistema de comercialización que tenían ellos es que venían con el camión hasta la chacra y el precio lo ponía el hombre del camión que venía y ponía su precio, que era mucho más bajo, ¿no? Hoy con esto ellos están pudiendo tener un precio 30 o 40% arriba de lo que reciben en la chacra. Y con el apoyo del municipio también de San Miguel, que les puso el camión para que vengan, ellos en este momento, por lo menos en la etapa inicial, estarían sin costo de transporte, ¿no? Que esto no es una cosa que sale del azar y es una cosa única, sino un proceso que viene, por eso remarqué lo de la EFA, ¿no? O sea, que viene desde mucho antes, que arranca ya con la educación y la capacitación de los jóvenes, y esto va progresivamente haciendo de que cuando llegue a una etapa de una edad laboral tengan otra visión y un mejor arraigo en el territorio, ¿no? Mi nombre es Barrio Ramón Sebastián, vengo de la colonia de San Antonio, pertenecemos a una asociación simple de Nuevo Amanecer y hoy vinimos acá a traer nuestros productos a la feria, a vender un poquito más porque allá la gente que van a comprar es muy poco lo que nos dan a nosotros y acá mejoramos un montón. Como les decía, que la mandioca, como nos pagan muy poco la bolsa, venimos acá por primera vez a probar acá en la feria, que nos está yendo muy bien y queremos seguir participando de cada vez la producción, como hacer mandioca, zapallo y la batata, la harina de maíz y el almidón. Por el momento no estamos teniendo mucho, pero sí traemos acá a la feria. Somos un grupo de jóvenes, la idea nuestra es trabajar con las distintas instituciones como INTA y DECOR, y veníamos trabajando desde el principio con lo que es producción y nunca, en ningún momento nosotros llegamos a lo que es la comercialización. Esta es nuestra primera experiencia acá en la zona, en la ciudad de Corrientes. Y la verdad que es muy bueno, el objetivo nuestro es evitar intermediarios, digamos, porque anteriormente nosotros vendíamos de las chacras y la idea nuestra es mejorar algo el precio y que quede algo más en el bolsillo de cada uno de los productores. Nosotros generalmente juntamos toda la mercadería de la zona de todos los asociados y la idea nuestra es traer y vender, comercializar acá en precio al consumidor final acá en la ciudad de Corrientes. Y la verdad muy contento y muy agradecido por esta oportunidad que nos está dando estas instituciones y la verdad que lo estamos aprovechando al máximo. Gracias.